¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro nuevo video. Después de mucho tiempo de no estar con ustedes, estamos de vuelta. Y bueno, hoy quiero hablarle, bueno, como ven, hay fondo, voy a estar consiguiendo algunos fondos. Y bueno, hoy vamos a hablarles sobre un tema, voy a hablar de generalidades de plantas carnívoras, porque ya hablando sobre carnívoras es en el otro canal que es de Plantae, que me dedico puras plantas. Pero que también me gustan, entonces aquí vamos a meter algo de plantas también. Entonces, sin más que decir, vamos con el video. Y bueno, para ilustrarles un poquito, yo sé que es algo anticuado, pero a mí me gusta, como por ejemplo para algunas conferencias, pues imprimir unos libros. No estoy haciendo piratería, lo uso porque me gusta hacer anotaciones, cosas nuevas que a lo mejor tienen error, puedo subrayarlo, cosa que en el libro original no puedo. Aparte, pues yo puedo doblar esto así, y sin problemas no se daña, y el original sí. Además, si alguna planta que he vendido me piden como pues, sus características, su cuidado, pues fácilmente le saco una copia y se la entrego al cliente para que sepan sobre esa planta. Es importante hablarles muy bien cuando vendes una planta. Y bueno, hoy vamos a hablar de las plantas carnívoras. Y pues, ¿qué son? Básicamente las planticas. Las plantas carnívoras, ya hablé como colombiano. Las plantas carnívoras son plantas que se adaptaron a medios muy ácidos, con pocos nutrientes y con bastante humedad. Esto generó muchas variaciones en las plantas. Lo curioso es que no hay registros fósiles de las plantas carnívoras, y no es algo que yo lo diga, sino es algo que dicen los científicos. Pero porque es que dicen que es algo alguna planta muy reciente. Como ven, dentro de la geocronología, que es el estudio de la Tierra a través del tiempo, podríamos hablar sobre geología, sobre eras geológicas. Podremos encontrar que a través del tiempo han aparecido diferentes tipos de plantas. Y unas de las más antiguas son las gimnospermas, que son plantas con semilla desnuda, o sea que no generan fruto, sino se reproducen por medio de conos. Y sí, estoy hablando pinos, cipreses, cícadas. Aquí es que todo el mundo le dice palmeritas y no son palmeritas, son cícadas. Ginkgo biloba, Welwitschia mirabilis, muchísimas otras más. Anterior a ello pues surgieron los musgos, las plantas hepáticas, después los helechos y después estas plantas. Y luego, ya casi al último, ya muy acá, más cerca, ya más pasando los dinosaurios un poquito más, aparecieron las angiospermas, que son plantas ya más complejas. Estas plantas ya generan algún tipo de fruto, no muy unos muy desarrollado, otros menos desarrollado, ya flores y haciendo simbiosis con algunos otros insectos o otros animales que les ayudan a polinizar. Al último ya llegaron lo que son los pastos, y realmente no se sabe exactamente en qué momento llegaron, porque según los científicos que lo dicen, porque no hay registros fósiles. De por sí el encontrar registros fósiles de una planta es muy difícil por el tipo de material. Ahora imagínense más aún una planta carnívora. Entonces hay unas imágenes que les voy a mostrar, que es como piensan los científicos que surgieron las plantas carnívoras. Fue un proceso de adaptación y evolución. Para los que me siguen, vayan al video que dice la diferencia entre adaptación y evolución para que puedan entender un poquito esto. Esta es como piensan, empezó con una simple hoja, fue modificándose para como que ya a lo mejor vio que ahí se quedan los insectos, se morían, y pues empezó a aprovechar los nutrientes hasta formar lo que es el cucurucho como tal, o este tipo de hoja. Es como piensan que ocurrió, aunque hay muchísimas versiones. Ya a lo mejor más adelante se podrán encontrar algunos vestigios o eslabones perdidos. Y las plantas carnívoras son muy variables y de formas diferentes. ¿Por qué? Pongamos el ejemplo de las cactáceas. Las cactáceas son un solo grupo, de por sí es muy variado, de los más variados diría yo, a pesar que solo pertenecen a una familia, que es la familia Cactaceae, que ha habido muchísimo intercambio o formas de pensar que han movido subfamilias y grupos, pero sigue siendo Cactaceae. Lo interesante de las cactáceas es que solo se ubican en América, solo existen en América. Al momento de la separación de los continentes, orillaron solamente a América las cactáceas, a excepción de Rhipsalis baxifera, que se encuentra en África. Pero con las plantas carnívoras fue completamente diferente. Las plantas carnívoras son muy variables, ya que pertenecen a grupos completamente diferentes. No es de que no existe una familia llamada Carnivoraceae o Carnivorae, no, para nada. Son muchísimos grupos, y si no me creen, bueno, cabe aclarar que este libro ya tiene sus añitos, no tiene 5 años, tiene bastantitos años. Entonces, pues puede que los datos estén un poquito atrasados, pero para que vean
un poco la diferencia o por qué es tan variable. Como ven, bueno, igual no sé si alcanzan a ver, todas, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 familias en las cuales pertenecen carnívoras. De hecho, es curioso porque cada vez se va actualizando. Como este es según el último dato, pero el dato del libro, que es del año, si no mal recuerdo, 2006 o 2008. 2006. Y según hay cerca de 600 especies, pero hay más. Simplemente, miren, tenemos la familia Bromeliaceae, que tiene un género, un género y una especie. Biblidaceae, con un género y 2 especies. Cephalotaceae, con un género y una especie. Dioncophyllaceae, igual un género y su especie. Droseraceae, que posee 4 géneros, que es Aldrovanda, que su especie es vesiculosa. Dionea, su especie muscipula. Drosera con 130 especies y Drosophilum con 1. Y bueno, así me voy a seguir. Pero ahorita ya es un dato más avanzado porque el último dato es de la PG4, que data del 2016 o 2017 y ya cambió. Simplemente aquí tenemos que de la familia Sarraceneae, el género Sarracenia, son 9 especies. Realmente son 11 ya, o 12. Creo que ya son 12. Pero ¿por qué hay tantas? Porque hay variedades. En el caso de la Dionea, la más común, existen cultivares que son, sale una deformación genética, empiezan a cultivarla de manera in vitro, empiezan a reproducirla y hacen una nueva variedad. Y hay variedad tras variedad, pero para mí es una especie sobrevalorada, pero es muy interesante. Obviamente cada quien tiene sus gustos. Pero bueno, ya hablamos sobre por qué es tan variable y habita casi en todo el mundo, y México no es la excepción. Tenemos el género Pingüícola de la familia Lentibulariaceae y México posee el centro de diversificación de esa especie. No estamos tan mal. De hecho, aquí quiero ir a ver si puedo visitar unas localidades donde según está registrada algunas especies de pingüícolas y quiero llevarlos conmigo, pero lastimosamente no puedo compartir las coordenadas por seguridad. Ya saben que está prohibido colectar material vivo, planta, animal o algún tipo de organismo fósil porque hay que tener permiso y pues como saben la seguridad, si alguien ve el video y quiere lucrar con eso, pues van a ir a sacarlas, entonces no les voy a poder compartir, pero igual yo tampoco voy a poder tomar el organismo, sino solamente fotografiarlo, admirarlo, a lo mejor tomar muestras de alrededor de alguna piedra para determinar qué tipo de sustrato tiene y así poder mejorar nuestros cultivos solamente. Entonces a ver si los puedo llevar, espero que me acompañe alguien porque nunca hay que ir solo a las visitas a los cerros. Y bueno, regresando a dar un poquito más el tema de las carnívoras, existen muchísimos tipos. Tenemos los tipos de cucurucho, que son las pasivas. Tenemos las nepentes, las sarraceñas, las cephalotus y una broquinia, que es una adaptación de las bromeles para ser carnívoras, en el cual pues básicamente está el tubo, el líquido, y ahí se alimentan, ahí caen solitos por medio de néctar que los atrae y ahí se quedan y mueren. Después llegan estos, ya son semiactivas, que ya están las droseras, que las droseras y pingüícolas. Las droseras y pingüícolas serían semiactivas porque se mueven y atrapan al insecto, pero tardan algunos minutos para poder hacerlo. No es inmediatamente, pero tampoco es sin moverse, tiene movimiento. Y ahí entran las droseras, las biblis, las Drosophilum y las pingüícolas. Después ya entran al final las activas, que son las que se mueven momentáneamente. Y ahí tenemos las dioneas, las aldrovandas utricularias, que ya son por medio de las dioneas por medio de activación de trampas, y las aldrovandas igual es la misma familia, la misma idea. Y por último tenemos por medio de trampas químicas, que tenemos el género Helicea, que atrapa protozoarios por medio de olores o sustancias químicas que los atraen, y pues ya es otro video todo eso. Y bueno, básicamente también tenemos las protocarnívoras, que las protocarnívoras son plantas que están en proceso de serse carnívoras, como la rorídula, que tiene una asociación con el género Pameridea, un tipo de animal que se alimenta de algunos insectos y defecan dentro de las plantas, y es una simbiosis. La planta lo atrapa con una cera y el animal lo consume y pues deja sus heces y ya lo fertiliza.
Y por último tenemos la hibernación. La hibernación es un proceso en el cual influye muchísimo la temperatura, la humedad y bueno, la cantidad de luz que hay. Eso en la mayoría de carnívoras infiere mucho. Las sarracenias hibernan, algunas se mueren por completo. En las sarracenias idioneas y algunas droseras. Después llega la primavera y vuelven a brotar, a florecer y otra nueva generación. En el caso de las pingüícolas, que es un género bastante amplio aquí en México, pasa diferente. Aquí no hibernan por la temperatura, sino por la cantidad de lluvia. Como saben, en invierno las lluvias se reducen muchísimo, por lo tanto generan unas hojas pequeñas para protegerse de la resequedad o la poca lluvia y se convierten en hojas no carnívoras y al regreso de las lluvias vuelven a brotar sus hojas carnívoras. Y por último, las nepentes, que yo diría que no hibernan porque por lo regular habitan en zonas donde siempre hay humedad y no hay mucha diferencia de temperatura entre verano y invierno. Entonces ahí esas algunas nomás dejan de producir o son más lentas su crecimiento. Eso es todo. Y yo creo que hay muchísimas otras cosas más que podemos hablar sobre las plantas carnívoras. Ya si quieres saber cómo empezar tu terrario o cosas sobre plantas carnívoras, te invito a que me sigas en mi otro canal que se llama Plantera, te dejo en la descripción. Y yo creo que vamos a hablar ya más detenidamente porque es un tema bastante amplio. Vean, según mi cámara está en casi 13 minutos, más lo que voy a editar pues. Pero es un tema bastante amplio que después quiero tener charlas con ustedes. Y bueno, si tienen alguna duda, sugerencias sobre las plantas, háganmelo saber en los comentarios. Y disculpen tanto tiempo sin dejarlos sin video. No te olvides seguirme en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Y nos vemos para el siguiente video.